Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Parece que están dormidos. Buenos días. En nuestro itinerario de catequesis sobre la carta a los Gálatas, hemos podido enfocar cuál es para San Pablo el núcleo central de la libertad. El núcleo central de la libertad. El hecho de que, con la muerte y resurrección de Jesucristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. En otros términos, somos libres. Nosotros somos libres porque hemos sido liberados. Liberados por gracia, no por un pago. Liberados por el amor, que se convierte en ley suprema y nueva de la vida cristiana, el amor. Nosotros somos libres porque hemos sido liberados gratuitamente. Este es precisamente el punto clave. Hoy quisiera subrayar cómo esta novedad de vida nos abre a acoger a cada pueblo y cultura y al mismo tiempo abre a cada pueblo y cultura a una libertad más grande. San Pablo, de hecho, dice que para quien se adhiere a Cristo ya no cuenta ser judío o pagano, cuenta solo la fe que se hace activa por medio de la caridad. Creer que hemos sido liberados y creer en Jesucristo que nos ha liberado, esta es la fe activa por la caridad. Los detractores de Pablo, estos fundamentalistas que habían llegado allí, lo atacaban por esta novedad, sosteniendo que él había tomado esta posición por oportunismo pastoral, es decir, para complacer a todos, minimizando las exigencias recibidas de su más estricta tradición religiosa. Es el mismo discurso de los fundamentalistas de hoy. El mismo discurso, la historia se repite siempre. ¿Cómo se ve? La crítica ante toda novedad evangélica no es solo de nuestros días, sino que tiene una larga historia a las espaldas. Se repite. Pablo, de todos modos, no permanece en silencio. Responde con valentía, con parresía, una palabra griega que indica valentía, fuerza. Y dice, ¿es quizá el consenso de los hombres el que busco o el de Dios? ¿O busco complacer a los hombres? Si buscara todavía complacer a los hombres, no sería servidor de Cristo. Pablo nos hace ver la libertad que hay en esto. Ya en su primera carta a los tesalonicenses se había expresado en términos similares, diciendo que en su predicación nunca había usado palabras aduladores, ni había tenido intenciones de codicia, y tampoco buscado la gloria humana, que son los caminos del fingir algo. Una fe que no es fe, es mundanidad. El pensamiento de Pablo se muestra una vez más de una profundidad inspirada. Acoger la fe implica para él renunciar no al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino solo a lo que puede obstaculizar la novedad y la pureza del Evangelio, porque la libertad que nos fue obtenida de la muerte y resurrección del Señor no entra en conflicto con las culturas, no entra en conflicto con las tradiciones que hemos recibido, sino más bien introduce en ellas, en esas culturas, en esas tradiciones, en ellas, una libertad nueva, una novedad liberadora, la del Evangelio. La liberación obtenida con el bautismo, de hecho, nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, de manera que mientras permanecemos bien arraigados en nuestras raíces culturales, al mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe, que entra en toda cultura. Reconoce las semillas de verdad presentes y las desarrolla
llevando a plenitud el bien contenido en ellas. Aceptar que nosotros hemos sido liberados por Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección. Es aceptar y llevar la plenitud también a las diferentes tradiciones de cada pueblo, la verdadera plenitud. En la llamada a la libertad, descubrimos el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio. ¿Cuál es el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio? En que el Evangelio toma la cultura en la cual vive la comunidad cristiana y habla de Cristo, pero con esa cultura. ¿Cuál es el verdadero sentido de esta inculturación? Ser capaces de anunciar la buena noticia de Cristo Salvador, respetando lo que de bueno y verdadero existe en las culturas. No es algo fácil. Son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida, como si fuera el más evolucionado y el más atractivo. ¿Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural? La uniformidad. Y esto, la uniformidad como regla de vida, no es cristiana. La unidad sí. Unidad sí. Uniformidad no. A veces no se ha renunciado ni siquiera a la violencia para hacer prevalecer el propio punto de vista. Pensemos en las guerras. De esta manera, se ha privado a la Iglesia de la riqueza de muchas expresiones locales que llevan consigo la tradición cultural de poblaciones enteras. Pero esto es exactamente lo contrario de la libertad cristiana. Por ejemplo, me viene a la mente cuando se ha afirmado la forma de hacer apostolado en China con el padre Ricci o en la India con el padre de Nobili. No, eso no es cristiano. Sí, es cristiano. Está en la cultura del pueblo. En resumen, la visión de la libertad propia de Pablo está toda iluminada y fecundada por el misterio de Cristo, que en su encarnación, recuerda el Vaticano II, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y esto quiere decir que no es uniforme. Existe la variedad, pero variedad unida. De aquí deriva el deber de respetar la proveniencia cultural de cada persona, insertándola en un espacio de libertad que no sea restringido por alguna imposición dictada por una sola cultura predominante. Este es el sentido de decirnos católicos, de hablar de Iglesia católica. No es una denominación sociológica para distinguirnos de otros cristianos, no. Católico es un adjetivo que significa universal. La catolicidad, la universalidad, Iglesia universal, es decir, católica, quiere decir que la Iglesia tiene en sí, en su misma naturaleza, la apertura a todos los pueblos y las culturas de todo tiempo, porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por todos, por ellos. La cultura, por otro lado, está por su misma naturaleza en continua transformación. Se puede pensar en cómo estamos llamados a anunciar el Evangelio en este momento histórico de gran cambio cultural, donde una tecnología cada vez más avanzada parece tener el predominio. Si pretendiéramos hablar de la fe, como se hacía en los siglos pasados, correríamos el riesgo de ya no ser comprendidos por las nuevas generaciones. La libertad de la fe cristiana, la libertad cristiana, no indica una visión estática de la vida, una visión estática de la cultura, sino una visión dinámica de la tradición también. La tradición crece, pero siempre con la misma naturaleza. No pretendamos, por tanto, tener posesión de la libertad, no. Hemos recibido un don para custodiar
y es más bien la libertad la que nos pide a cada uno estar en un constante camino orientados hacia su plenitud. Es la condición de peregrinos, es el estado de caminantes, en continuo éxodo, liberados de la esclavitud para caminar hacia la plenitud de la libertad. Y este es el gran don que nos ha dado Jesucristo. El Señor nos ha liberado de la esclavitud gratuitamente y nos ha puesto en el camino para caminar en la plena libertad. Gracias. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a mantener un espíritu de peregrinos, siempre en camino, siguiendo juntos las huellas de Cristo con libertad y alegría hacia esa patria que Dios nos convoca. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.